Los 10 coches más raros que Ford ha fabricado jamás. ¿Qué si te dijera que Ford diseñó un coche propulsado por un reactor nuclear? ¿O que construyeron un coche de 2 ruedas que se balanceaba en giroscopios como algo de ciencia ficción? Todos conocemos a Ford por el Mustang, el F-150, el Model T, los clásicos que definieron el motoreo americano, pero ocultos en sus archivos están algunas creaciones realmente bizarras que te hacen preguntar qué estaban fumando en Dearborn. Hoy estamos contando los 10 coches más raros que Ford ha hecho. Confía en mí, algunos de estos son tan extraños que creerás que los estamos inventando. Antes de que comencemos con este show de locos automóviles, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete si quieres ver más gemas olvidados de la historia del automóvil. Número 10. El Lincoln Blackwood. En 2002, Ford miró a los coches de luxury y creó un nuevo modelo. Pensó, ¿sabes lo que realmente quieren los compradores de coches? Un coche que no pueden usar como un coche. Entra, el Lincoln Blackwood. Este coche era bizarro, realmente bizarro. Tenía una tapa de tino operada por el poder que se abrió para revelar un coche acarpado. Sí, acarpado como tu habitación, con pinos LED y trama de hielo inoxidable, estaba alineado con madera genuina. El coche era básicamente una caja gigantesca. Todo el coche era completamente inútil para el material actual del coche. No podías servir madera, no podías poner materiales de construcción, te haría llorar si lo rompieras. Ni siquiera tenía puertas, solo una puerta que se abría desde el medio. Y aquí está el truco, no hay conducción de 4 ruedas. Ford estaba vendiendo un coche de lujo que no podía salir a la carretera. El mercado objetivo aparentemente eran las personas que querían mover sus coches persianos de estilo, y solo salió en negro cada uno. Ford pensó, si estás pagando $52,500 en un coche, en los precios de coche en 2002, eso es alrededor de $87,000 hoy. Obviamente querías negro. Ellos vendieron exactamente 3,356 de ellos antes de cancelarlo después de solo un año. Un año. Eso es todo. El Madero negro se convirtió en el vehículo más rápido cancelado en la historia de Lincoln. Ford aprendió su lección. Cuando intentaron de nuevo con el Mark LT, finalmente lo arreglaron con el F-150 Platinum. Al parecer, las personas que quieren coches de ese estilo todavía quieren que funcionen como coches. Número 9. El Ford X100. Imagínense esto, es el año 1953 y Ford decide celebrar su 50º aniversario construyendo el coche más lleno de equipos en la historia humana. Lo llamaron el X100 y no estaban bromeando con el nombre. Este coche tenía más de 50 funciones experimentales. 50. Algunas eran brillantes, otras eran absolutamente locas. Empecemos con las cosas razonables. Coches calientes, un teléfono automóvil, todo. Bien, normales según los estándares de hoy, pero revolucionarios para 1953. Pero luego las cosas se volvieron extrañas. El X100 tenía un alfombrero eléctrico en el compartimiento de las gafas. Porque aparentemente Ford pensaba que el problema más grande que enfrentaban los motoristas de los años 1950 era llegar a su destino sin quedarse sin humo. Tenía un sensor de humedad en la pared que automáticamente cerraba el panel de húmedo eléctrico cuando detectaba lluvia. Suena útil hasta que te das cuenta de que todo el alfombrero era hecho de este plástico experimental que nadie realmente había entendido. El coche pesaba 6 libras, esos son 3 toneladas, un F-150 moderno pesa menos. Tenía 8 millas de cable, 8 millas en un coche, el sistema eléctrico apagaba 44 tubos electrónicos, 92 puertas de control y 20 solenoides. Esto fue básicamente un computador en ruedas antes de que existieran computadores. Incluso tenía un sistema de jack hidráulico para cada rueda. Pulsaban un botón y el coche se levantaría para un cambio de ruedas. También instalaron un sonido de volumen variable, porque nada dice lujo como poder ajustar cuánto más ruidoso te vuelves con tu coche ante a la gente mejor. El interior también era raro. Los asientos del frente se ajustaba 6 veces eléctricamente. La rueda de gestión era un diseño de época espacial que parecía que pertenecía a un avión espacial. Y tenía controles de radio separados para los pasajeros del frente y de los asientos traseros. Cuando la mayoría de los coches no tenían ni radios, Ford viajó por todo el mundo mostrando su laboratorio en ruedas. Luego se retiró al Museo Henry Ford, donde se encuentra hoy probablemente con la mitad de sus herramientas rotas y el asistente eléctrico todavía funciona. Número 8. La corrida de Ford. En 1976, el compañero de diseño italiano de Ford, Ghia, miró el nuevo Fiesta y pensó, este necesita puertas de caballos, pero no solo puertas de caballos. Estas se abrían en el medio como un ejercicio de origami. La corrida de Ford era la respuesta a una pregunta que nadie le preguntó. ¿Qué si hiciéramos un Fiesta que parecía que saliera de un cine de low budget?
Esta cosa estaba pintada en naranja brillante, no en naranja sutil. El color naranja en el tráfico, gritaba mírenme, con acentos negros que lo hicieron parecer a un insecto muy enojoso. Las proporciones estaban todas malas. Deliberadamente malas. Tenía una nariz masiva que se abría como si estuviera perpetuamente sorprendido. Las ruedas eran cómicamente pequeñas. Guía afirmó que iban por aerodinámicos mejorados, pero se veían más como si hubieran olvidado ordenar las ruedas del tamaño correcto, y simplemente iban con lo que estaba en la tienda. Lo que había adentro era aún más extraño. El dashboard era simplemente bolsas. Cubos de diferentes tamaños se arreglaron en lo que Guía llamó diseño compartimentalizado. Se veía como si alguien hubiera colgado un montón de cubos de Rubik's en el dashboard y lo llamará moderno. Los asientos eran estos cubos escultados que se veían increíblemente incómodos. El interior todo era negro y naranja, manteniendo ese tema de insectos enojosos. En 1976, en una plataforma fiesta, ¿qué podría pasar mal? La corrida, que significa bullfight en español porque aparentemente este coche era para luchar, nunca pasó por la etapa del concepto. Ford tomó un vistazo a ella y probablemente pensó, tal vez deberíamos seguir con las puertas regulares. Pero aquí viene la parte extraña. Algunas personas hoy en día piensan que el diseño de las puertas de la corrida inspiró las puertas Falcon de Tesla Model X. 40 años después y todavía estamos tratando de descubrir si las puertas extrañas son una buena idea. No lo son, realmente no lo son. Pero eso no detuvo a Ford de intentarlo. La corrida sigue siendo uno de los ejercicios más bizarros de estilo que haya intentado en una plataforma de autos de economía. Es como poner un esmoquín en un perro, técnicamente posible, pero ¿para qué? Número 7. El tempo de Ford. El tempo de Ford de 1984 no parece tan raro al primer vistazo. Es solo un sedán de medio 80, ¿cierto? Error. Este coche fue raro. Ford diseñó el Tempo para ser el coche más aerodinámico de América. Pasaron millones de días testando el túnel de aire. ¿El resultado? Se veía muy aburrida, pero aquí es donde es extraño. A pesar de todo ese trabajo aerodinámico, le fue terrible en el gas. ¿Cómo lo arruinas? El Tempo probablemente tenía el peor motor que Ford jamás puso en un coche. 4 cilindros de combustión de 2,3 litros de alto vuelo hicieron 98. La máquina de costura de mi abuela tenía más poder, pero Ford comercializó este coche como tecnológicamente avanzado. De hecho, bregaron sobre el motor. El motor de HC era tan malo que los comerciantes de Ford repetidamente intentaron dirigir a los clientes a literalmente cualquier otro coche en el lote. Se arrastró tan violentamente en la parada que los pasajeros creyeron que el coche estaba roto. No estaba roto, fue así como corrió. Luego, estaba el sistema opcional de 4 cilindros. Sí, Ford hizo un Tempo de 4 cilindros de alto vuelo, pero no fue para la performance o el mal clima. El marketing de Ford afirmó que fue para los estilos de vida activos. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabía. El sistema agregó 200 libras e hizo que un coche ya lento fuera más lento. Además, se rompía constantemente. ¿Solución de Ford? Les dijeron a los comerciantes que lo encendieran en lugar, con una cuerda real, como una reparación de coche en un coche de $15,000. Solo salieron unas 3 pulgadas. Ford salvó $12,000 por coche con ese movimiento brillante. Pero lo peor es que Ford vendió millones de estas cosas durante 10 años. La gente las compró. A propósito, el Tempo se convirtió en el coche oficial de la gente que había abandonado su vida, pero todavía necesitaba ir a trabajar. No era solo un coche malo, era agresivamente mediocre en maneras que parecían intencionales. Como si Ford estuviera conduciendo un experimento social para ver cuán aburrido se podía hacer un coche antes de que la gente deje de comprarlo. Al parecer, bastante aburrido. Número 6. La prueba de Ford. Imagínense, es 1989 y los ejecutivos de Ford están sentados en un cuarto con la idea más loca de la historia automóvil. Vamos a reemplazar el Mustang, alguien dice, con un coche de freno Mazda. Esto realmente sucedió. La prueba de Ford se suponía que sería el próximo Mustang. El Mustang, el coche más americano que se haya hecho, y Ford quería reemplazarlo con algo que parecía una gelatina derretida. La prueba comenzó como un proyecto en conjunto con Mazda, lo cual está bien, excepto que Ford decidió que este coche de freno de Mazda sería perfecto como el nuevo Mustang. La gente organizó protestas. Los negociadores de Ford reportaron a los clientes llorando literalmente en las salas de show, así que Ford se arrepintió y lo liberó como prueba, pero el daño ya se había hecho. Todos sabían que este era el coche que intentó matar al Mustang. El nombre tampoco ayudó. La prueba, piense en eso por un segundo. De todos los nombres en el mundo, ellos escogieron la prueba.
El marketing de Ford trató de hacerlo sonar cool y futurista, pero vamos, prueba. Incluso la forma era extraña. Fue como si Ford pidiera a los diseñadores que lo hicieran tan aerodinámico como posible, y lo hicieron demasiado literalmente. El coche se veía como un supositorio. Las luces de cabeza aparecieron, lo cual era genial en 1989, pero el resto del coche era simplemente suave. Ford continuó intentando durante 8 años. Incluso hicieron una segunda generación que se veía un poco menos como un dispositivo médico. Pero fue demasiado tarde. Todos sabían lo que realmente era la prueba. El coche que intentó asesinar a un icono americano. Cuando Ford finalmente lo canceló en 1987, nadie se lamentó. El Mustang sobrevivió, tuvo una nueva generación en 1984 y se volvió más popular que nunca. La prueba se convirtió en una línea de puntos, una historia cautelosa sobre lo que sucede cuando las empresas de coches olvidan quiénes son sus clientes. Hoy puedes comprar una prueba de salida por el costo de una buena cena. Y ojo, porque lo que viene se pone todavía más raro. Quédate hasta el final para descubrir el coche más insólito que Ford se atrevió a fabricar. Y recuerda, dale like, suscríbete y compártelo porque este viaje por las rarezas sobre ruedas apenas está calentando motores. Número 5. El Ford Chiron. Señoras y señores, les presento a ustedes el intento de 1971 de Ford para reinventar el coche, el Chiron. 2 ruedas, eso es todo, solo 2 ruedas, como una motocicleta excepto que es un coche. Cómo se mantuvo recto, con giroscopios gigantescos que supuestamente mantuvieron el coche equilibrado. 2 ruedas significaban menos resistencia, el cuerpo estrecho podía cortar el aire. Ford afirmó que revolucionaría la transportación urbana, espacios de parqueamiento pequeños, mejor economía de combustible. El futuro. Excepto que había un pequeño problema, los giroscopios que mantuvieran el coche equilibrado costarían $60,000. En 1971, es más de $600,000 hoy en día para solo los giroscopios. La solución de Ford, para el show car solo montaron 2 ruedas de entrenamiento que salieron cuando se detuvieron, como una bicicleta de niños, el futuro de la transportación. El interior era aún más ridículo. 2 asientos de lado a lado, en un coche tan estrecho que los pasajeros estaban básicamente aplastados. Los controles eran operados por un botón en la consola central. Ford mostró el jirón en el show de auto de Detroit de 1971, donde se convirtió en una convicción de que tal vez los coches con 4 ruedas no eran tan malos. El lanzamiento de la prensa afirmó que mostró tecnología giroscópica avanzada que algún día hará coches de 2 ruedas prácticas. Algún día, todavía lo esperamos Ford, han pasado 60 años, ¿dónde está mi coche de futuro de 2 ruedas giroscópica? El original jirón fue destruido en un incendio en el edificio Rotunda de Ford en 1962. Conveniente, casi como si el universo estuviera tratando de decirnos algo. Pero aquí está la parte más loca. En 2008, un ingeniero chino vio fotos del jirón en línea y decidió construir una versión funcional con giróscopos modernos. Técnicamente funciona, pero cuesta cientos de miles de dólares y es casi tan práctico como un té de chocolate. Número 4. El Ford Indigo. ¿Recuerdas cuando Ford miró a un auto de indio y pensó, ¿sabes qué? Eso debería ser legal en la calle. En 1996, Ford decidió celebrar su último éxito de autos de indio construyendo un auto de carretera que fue esencialmente un auto de fórmula con platos de licencia. No fue solo inspirado por la carrera, fue literalmente tecnología de autos de carrera montada en algo que teóricamente se podría conducir a Seat-11. Nada para hablar de, solo esta pequeña pieza de vidrio que sería inútil contra nada más grande que un mosquito. Pero la parte realmente insana fue el motor. Ford montó un V12 de 6 litros detrás de los asientos. Esto no era un V12 italiano exótico tampoco. Ford básicamente tomó 2 de sus motores Taurus V6 y los puso juntos. Ni siquiera estoy bromeando, eso es literalmente lo que hicieron. 2 motores Taurus combinados en un monstruo de 435 HP. Funcionó, pero la cosa podía llegar a 60 mph en menos de 4 segundos. En 1996, eso era territorio de supercars, territorio Ferrari, excepto que esto parecía que alguien dejó un F1 en el secador demasiado tiempo. El estilo era un carro de carrera puro. Cuerpo de fibra de carbono, las ruedas se empujaron hacia los cornos. Ford afirmó que era tan aerodinámico que podía correr a 1,2 G. Eso es mejor que la mayoría de los autos de carrera. En el interior, 2 asientos que básicamente eran cubos de fibra de carbono con un poco de hielo encima. El panel de instrumentos era solo una pantalla LCD, revolucionario para 1996. La rueda de control tenía botones para cambiar las ruedas porque Ford instaló una caja de ruedas secuencial de IndyCar.
Todo eso pesaba solo 2,1 libras. Eso es menos que un Mazda Miata con 435 HP. Los ingenieros admitieron que la conducción era desafiante. Sugirieron que se construyera de 200 a 300 por año para la gente rica que quería sentirse como Jax. Ford solo construyó dos, un auto funcional que podía ser dirigido y un auto de show. El V12 terminó en varios Aston Martins donde pertenecía. El Índigo en sí se convirtió en una leyenda en el videojuego Need for Speed, donde tenerlo no tenía consecuencias reales. Eso es probablemente lo mejor. Número 3. El Ford Big Red. En 1964, Ford miró el futuro del auto y decidió que la respuesta era motores de avión, no diésel, no gasolina. Avión. El resultado fue Big Red, un auto de semiautobús con turbina de 96 pies que básicamente era un avión espacial basado en tierra. Este coche era enorme, 13 pies altos, 600 cb de un motor de turbina de gas que podía manejar básicamente cualquier cosa inflamable. Gasolina, querosene, whisky, probablemente incluso perfume si estabas desesperado. Ford afirmó que era el futuro de los motores de autobús a largo plazo. El Big Red no era solo sobre el motor, este auto estaba lleno de funciones que no serían comunes durante décadas. Suspensión aérea, una cocina llena con agua corriente, un baño, una televisión en 1964. El compartimiento de dormir era más agradable que la mayoría de habitaciones. Ford estaba básicamente construyendo un apartamento de lujo que podía transportar carga. El coche era tan futurístico que parecía que estaba diseñado para los Jetsons. Número 2. El Ford Mustang Geoid. Sé lo que piensas, el Mustang Geoid no es raro, es solo malo, pero eso es exactamente lo que lo hace tan raro. Esto es Ford tomando su auto más icónico y convirtiéndolo en lo que sea. El Mustang Dodo fue la respuesta a la crisis de petróleo de los años 60. El gas era caro, el gobierno estaba rompiendo las emisiones. Ford necesitaba un Mustang pequeño y eficiente, así que construyeron uno en una plataforma Pinto. El Pinto, el auto famoso por explotar. Ford tomó el Mustang, el auto que definió la performance americana, y lo reconstruyó en los huesos de su peor auto. El resultado fue bizarro. Parecía que alguien había dejado un verdadero Mustang en la limpieza demasiado largo y se rompió. Todos los ajustes estaban ahí, pero mal. El motor de base era un 4 cilindros de 2,3 litros que produjo 88 HP. La solución a los compromisos sobre el poder era ofrecer un V6 que produjo un gran 105 HP. Cuando la gente todavía se preocupaba, Ford finalmente agregó un V8 de 5 litros que produjo 139 HP. Mi asiento produce más poder, básicamente estoy exagerando. Pero aquí está la parte muy extraña. El Mustang Dodo se vendió como una locura. Ford movió 1,1 millones de ellos en más de 5 años. La gente realmente quería estas cosas. Pero la mayoría de la gente solo quería algo que dijera Mustang, incluso si era básicamente un pinto en un costumbre de Halloween. Con una cara recta, el hombre que creó un icono americano estaba orgulloso de esta cosa. Es como Michelangelo siendo orgulloso de un dibujo de una figura de pie. Hoy en día los Mustang Doll son invaluables. Todos pretenden que no sucedió. Ford aprendió su lección. Cuando designaron el Mustang en 1979, estaban seguros de que podía manejar el poder real. Número 1. El Ford Nucleon. Y aquí estamos, el carro más extraño que Ford jamás hizo, el Ford Nucleon de 1958, un carro generado por un reactor nuclear. No era una broma, Ford estaba muy serio en poner un reactor nuclear en un coche de pasajeros. En los años 50, el poder nuclear iba a salvar el mundo, los aviones nucleares, los trenes nucleares, probablemente, así que Ford pensó ¿por qué no hacer coches nucleares? El concepto del Nucleon fue su sueño de fiebre atómica. Un coche que podía conducir 5,000 kilómetros. El diseño fue absolutamente loco. El compartimento de pasajeros fue empujado lo más adelante posible, básicamente por las ruedas del frente. La estrategia de seguridad fue: pongámonos una distancia entre la máquina de muerte radioactiva y el conductor. La parte trasera del coche era solo una casilla de reactor masiva. ¿Qué podría pasar mal? Ford afirmó que el reactor podría ser reemplazable. Hoy en día, todavía estamos esperando Ford. Han pasado 65 años. La mejor parte, Ford nunca construyó un núcleo funcional. Hicieron un modelo de tamaño 3,8 y lo viajaron mostrando a la gente el futuro atómico de la conducción. El modelo ahora se encuentra en el Museo Henry Ford, un monumento al optimismo y disculpas por la seguridad. ¿Puedes imaginarte? Se convierte en un potencial Chernóbil.
tu niño joven aprendiendo a conducir un auto con energía nuclear. Es por eso que es el número 1 en nuestra lista. Simplemente no puede ser más extraño que poner un reactor nuclear en un vehículo consumidor. Y ahí lo tienes. Este es nuestro recuento de los 10 autos más extraños que Ford jamás hizo. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Nos faltaron algunas creaciones extrañas de Ford? Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje a través del Salón de las Curiosidades Automotrices de Ford, dale me gusta y suscríbete. Pulsa también la campanita de notificaciones porque tenemos más extraños automotivos por tu camino. Gracias por ver, hasta la próxima.